En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández Javichu, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y tenemos muchas cosas de las que hablar, así que arrancamos ya. Parece que no, pero no es mejor creer que tú no te tienes por qué derrumbar. Soy fuerte, da igual, pero está bien llorar. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Me cuido y me quiero arrabiar. No dedicaré ni un minuto más a toda la gente que me echó llorar, porque es que me amo más que nunca y ya me toca bailar. ¿Cómo me amo? No puedo vivir sin mí. ¿Cómo me amo? No puedo vivir sin mí. ¿Cómo me amo? No puedo vivir sin mí. Enamora de mí. Estoy encantada de conocerme, estoy pletórica, estoy feliz. De fondo estamos escuchando Sana, Sana, que es una de las canciones incluidas en el último álbum de la cantante murciana Cube, titulado No Drama. Ya os habréis dado cuenta en estos segundos en los que ha sonado la canción de que es una declaración de intenciones y una apuesta por el amor propio y la autoconfianza, algo que depende mucho de la salud en todos sus ámbitos. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque los terceros programas de mes durante esta temporada en Femenino Singular los estamos dedicando a salud y mujer. Hemos hablado del metabolismo del hierro, de menstruación, de la tríada femenina, del suelo pélvico, pero todos han sido temas relacionados con la parte física o fisiológica de la mujer deportista. Pero si algo aprendimos en anteriores temporadas de Femenino Singular, por ejemplo con la sección de Irina Rodríguez, que se llamaba Entrenamiento Invisible, no sé si la recordáis, si no, ahí están los podcasts, lo que aprendimos es que los humanos somos seres holísticos, es decir, que estamos formados por cuerpo, mente y emociones. Y la buena gestión de estas tres áreas es fundamental para el desarrollo de las personas y el cuidado emocional y psicológico es tan importante como el físico. Esto no lo digo yo, ni es algo nuevo, porque fue Platón en el siglo IV, en el año 390 a.C., quien escribió: el cuerpo humano es el carruaje y yo el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Esta cita es lo primero que podéis leer en el libro Vamos, Rafa, el factor mental en el deporte, enemigo o aliado, de Chema Buceta, publicado por Editorial Dickinson. Muy buenas, Chema, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas. Un placer estar aquí contigo, Natalia. Mira, yo cuando me cayó tu libro en mis manos, que me lo dio Fernando Soria, me dijo, tienes que leer este libro porque te va a encantar. Claro, yo vi Vamos, Rafa, y le pasó lo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, fuera de micro. No es un libro sobre Rafa Nadal. No es sobre Rafa Nadal, es un libro sobre el factor mental en el deporte, enemigo o aliado. De hecho, este era el título original, pero viajando con un amigo mío que no tiene nada que ver con esto, le dije, ¿con qué frase iniciarías el libro en lugar de esta de Platón? Y me dijo, algo del deporte, ¿por qué no lo llamas Vamos, Rafa? Y enseguida dije, Vamos, Rafa, sí, pero para el título del libro me parecía que era mucho mejor, ¿no? Y así podía mantener la frase de Platón, ¿sabes? Que es una frase muy buena porque efectivamente indica cómo podemos controlar nuestras emociones a través de nuestro pensamiento, y esto es muy importante, ¿no? Y lo que indica esta frase es que podemos, en definitiva, hacer que el factor mental sea un aliado y no un enemigo.
como sucede muchas veces en el deporte, para bien si es aliado y para mal si es enemigo. Bueno, esto que nos acabas de contar lo cuentas también en el libro, en la presentación. No es el primero que escribes, ya tampoco es el último. Tienes libros súper interesantes dentro de lo que has publicado, además, muchos de ellos con Dickinson. Uno a mí que me interesó mucho, el de Mi hijo es el mejor y además es mi hijo, que es un manual para padres, entrenadores, organizadores y psicólogos de deportistas jóvenes. Se hace el camino al andar, también cuesta arriba, donde recopilaste unos 100 artículos en tu blog con temas relacionados con el deporte, la psicología deportiva, que es tu especialidad. Y después tienes psicología del coaching, que basta ya de cuentos chinos, esto también es muy interesante como luego lo explicas en el libro, sobre todas las estrategias, ¿no? Muchas veces hablamos en el otro programa que tenemos de cultura, en la Deporteca, cómo las grandes empresas utilizan ejemplos de deportistas para motivar, ¿no? O para explicar cómo funciona el trabajo en equipo. Y a finales del 2020 publicaste Psicología del Deporte de Alto Rendimiento, que es el libro que precedía a este, en el que al final, pues eso, decidiste llamarle Vamos Rafa precisamente por eso, ¿no? Porque es un deportista de extraordinaria fortaleza mental. Pero tú, además de ser profesor de psicología en la UNED y dirigir másters de psicología del deporte desde el siglo XX, desde 1995, tienes muchísima experiencia con deportistas, porque también eres entrenador. Sí, bueno, siempre he tenido estas dos facetas, la de entrenador y la de psicólogo, y dentro de la de psicólogo, pues profesor de la universidad y luego pues trabajando en el campo aplicado. Siempre he querido trabajar en el campo aplicado y sobre todo pues he trabajado en el deporte femenino. Como entrenador he sido seleccionador nacional de baloncesto de España desde el 85 al 92, incluso en los Juegos Olímpicos de Barcelona tuve el honor de dirigir a la selección española. He estado en Bulgaria, recientemente en Gran Bretaña, y bueno, pues he estado siempre en el baloncesto femenino. Y luego he trabajado con muchas deportistas de distintos deportes como psicólogo. Y por lo tanto, pues bueno, cuando me llamaste para este programa dije, hombre, pues algo podré aportar, espero. De hecho, tu currículum es la razón por la cual te llamo, porque yo te había pensado hablar contigo de tu libro en el programa de Cultura, pero claro, al ir viendo cómo iba avanzando en la lectura y también conociendo tu trayectoria como entrenador, dije, pues es que creo que necesitamos hablar con Chema. Por lo que he dicho también al principio en la presentación, hemos hablado todos los terceros programas de mes en esta temporada, estamos hablando de la salud asociada a la mujer deportista, ya sea deportista de élite o no. Y no hemos hablado de la parte importantísima, como decía Platón, que en la que juega también un papel que es fundamental, tanto la parte psicológica como la emocional. Y ahí es donde, claro, juegas un papel también muy importante a la hora de dirigir y de gestionar estas cosas. No sé si hay algunos ejemplos, ¿no?, que cuentas en el libro, y a mí me gustaría si tú has encontrado con tu experiencia como entrenador de mujeres que haya una diferencia a la hora de gestionar a las mujeres y a los hombres. Bueno, creo que hay más coincidencias que discrepancias, ¿no? La verdad, lo que pasa es que, bueno, pues nos centramos casi siempre en lo que es diferente. Lo que es muy importante en el deporte femenino es el respeto a las deportistas. Esto es algo en lo que realmente yo pues reparé cuando empezaba hace muchísimos años, que faltaba este respeto. Los entrenadores que iban al baloncesto femenino pues iban como si fueran muy superiores, entrenadores hombres, de alguna manera minimizaban a las chicas, un poco entrenaban ahí pues porque a lo mejor no tenían la oportunidad de entrenar en el baloncesto masculino. Y yo, sin embargo, pues me pareció que este era un punto de partida muy importante, ¿no? El respeto a la jugadora, el respeto a la mujer como deportista, y esto siempre ha sido algo que me ha ayudado mucho a tener una buena sinergia con las deportistas. Ahora últimamente estoy trabajando para la Federación de Fútbol de México y fíjate que dentro de unos días me voy a la Copa de Oro de América con la selección femenina. También estoy trabajando con la selección masculina y cada experiencia que he ido teniendo con el deporte femenino, también he trabajado con deportes individuales, siempre ha sido ese mi punto de partida. Tenemos delante a una deportista, tenemos delante a una mujer deportista que hay que respetar muchísimo y hay que empoderarla. Ese es el otro factor, es decir, era el deporte femenino en un momento dado y todavía sigue siendo en algunos casos muy proteccionista. Es decir, como si la mujer necesitara un exceso de protección.
Y sin embargo, lo que a mí me ha ido demostrando mi propia experiencia es que la clave está en respetar y en empoderar. Hay que empoderar a las deportistas, hay que escuchar lo que piensan, tener en cuenta su opinión, su criterio y a partir de ahí pues ayudarlas a crecer. Y este es un elemento bastante importante. Fíjate que yo he estado 15 años sin entrenar porque en el año 94 pues entrenaba al Banco Exterior, que era un equipo de élite en la Liga Española y también en Europa, pero se retiró el equipo, lo retiró el banco, que era el dueño del equipo, y entonces yo a partir de ahí decidí dedicarme a la psicología del deporte, nada más. Entonces dejé mi faceta de entrenador y hasta 2009 no volví porque tuve esta oferta de la Federación de Bulgaria para entrenar a la selección. Total, que yo vuelvo dentro de 15 años más tarde y claro, había estado muy apartado del baloncesto porque había estado más metido en el fútbol y en otros deportes y de pronto pues me encuentro de alguna manera un poco desfasado desde el punto de vista técnico, táctico, etcétera, del conocimiento del juego, etcétera. Y entonces me planteo ¿cuál es mi fortaleza? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer? Pues vamos a empezar por respetar a las deportistas, por empoderarlas, por trabajar con ellas en lo psicológico todo lo posible, por intentar mejorar mi liderazgo de esta manera, un liderazgo muy participativo donde las jugadoras tienen opinión, pueden decir lo que piensan, cómo se sienten mejor jugando, en qué posición, etcétera. Y esto pues me ha ayudado muchísimo en mi vuelta al entrenamiento. Incluso creo que he podido mejorar incluso muchísimo a partir de ahí, centrándome en esta faceta. Porque si tú a las deportistas les das la oportunidad de sentirse bien consigo mismas, de sentirse útiles, de ver que realmente se las escucha, se vuelcan muchísimo. Tienen una disciplina muy grande y se vuelcan, y cuando un equipo femenino realmente está unido y se compromete con el proyecto, pues esa fuerza es una fuerza increíble que no puedes desaprovechar. Me está de verdad encantando todo lo que estás comentando y me están surgiendo cientos de preguntas que voy a dejar las que tenía preparadas y voy a seguir por aquí. Lo primero, que has dicho que estás ahora mismo con la selección de México femenina, también masculina, pero hemos visto, hablando del fútbol, que es un deporte poderosísimo en el planeta y que mueve y ha conseguido, como vimos en el último mundial, incluso que se genere un movimiento social que ha tenido hasta un nombre y todo y ha rodeado a una movilización feminista de hombres y de mujeres, que porque el feminismo no es exclusivo de las mujeres. En México estamos viendo cómo se las está empoderando y están jugando en la Liga Mexicana en los mismos estadios en los que juegan los equipos masculinos. No es una liga profesional en sí, pero sí que están cobrando más dinero incluso del que se está cobrando en España. Sí, no, de hecho es una liga profesional. Bueno, en el sentido de que muchas jugadoras pues viven de eso, ¿no? Realmente juegan al fútbol, ¿no? Y es verdad que los equipos, los clubes tradicionales, pues tienen la obligación de tener un equipo femenino. Algunos clubes están invirtiendo mucho, otros no tanto, algunos muy poco, o sea que hay también mucha disparidad en ese sentido, pero bueno, sin duda es un gran paso adelante lo que está ocurriendo. Lo de jugar en los mismos estadios, pues a veces no es bueno, porque claro, en un estadio de 90.000 personas, a lo mejor pues van 5.000, pues la verdad es que queda como muy vacío. Pero sí es importante que se juegue en buenos estadios, con un buen césped, que donde realmente pues se pueda desarrollar un buen fútbol, y en ese sentido pues en México se ha avanzado muchísimo. Y hay un boom tremendo, porque ves partidos en la televisión continuamente y ahora mismo, por ejemplo, pues la selección nacional pues es una selección que está muy bien atendida, que está trabajando muy bien y que bueno, pues que realmente es un buque insignia del fútbol femenino, sin duda. Y estoy convencido que además en los próximos años pues va a incluso a elevar su nivel muchísimo. Fíjate que es uno de los candidatos, México y Estados Unidos, ahora para organizar el siguiente Mundial Femenino en 2027. Están en la candidatura, la otra candidatura es Alemania, Bélgica y Holanda, me parece. Y bueno, pues están apostando mucho. Estados Unidos también está apostando muchísimo con su liga profesional, en las universidades. Bueno, ya es una potencia mundial Estados Unidos, pero es que ahora organizan todo. Ahora yo me voy a Los Ángeles, donde se va a jugar la Copa de Oro con los 12 mejores equipos de América, Norte, Centro y Sur, y creo que va a ser una competición espectacular, la verdad.
Así que sí, efectivamente. Y esto que ha pasado en España es un movimiento mundial, realmente. Ahora mismo hay un movimiento muy importante en favor del fútbol femenino. Hay que tener, lo que hay que intentar es que no solo se quede en el fútbol, es decir, yo ahora estoy en el fútbol, pero hay que intentar que esto no eclipse el esfuerzo de tantas mujeres deportistas de otros deportes, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando España ganó el Mundial de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia, pues coincidió con María Pérez, que ganó doble medalla de oro en marcha atlética, en atletismo, ¿no? Y claro, al final, pues el fútbol es el fútbol, claro, pues tiene como más repercusión, pero claro, a mí me impresionó mucho este éxito de María Pérez, que consiguió 2 medallas de oro en el mismo campeonato. Esto es algo increíble, ningún atleta lo había hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un deporte con menos visibilidad y hay mujeres en España y en el mundo pues que tienen un mérito tremendo en deportes con menos visibilidad. Bueno, también hay que apostar por estas mujeres como ejemplos, y en el libro pues yo intento también hablar de deportistas pues que a lo mejor están en deportes con menos visibilidad, pero que hay que destacar muchísimo su esfuerzo. No, de hecho, hablas bastante de atletismo. Hay que recordar que también fue Álvaro Martín, que hizo lo mismo, la misma gesta que María, y fueron portada aquí en el diario Marca en España, y desde luego hablamos con ellos también en el programa que también presento, Cuídate Runner, que está dedicado al atletismo. Así que sí, aquí por lo menos ya te digo que tenemos la intención de darle espacio a todos. Pero estabas hablando de empoderar a las mujeres, y yo por eso también te hacía la pregunta sobre la selección mexicana. México, que es un país donde las mujeres sufren tanto maltrato y hay tanto sufrimiento con respecto al maltrato y a la violencia de género, y sin embargo el fútbol parece ser que está empoderando, ¿no?, a la mujer, porque es un deporte que realizan del mismo modo y también como realizan el deporte los hombres. Y has hablado del atletismo, que es un deporte que yo creo que es el más igualitario del universo, porque una competición de atletismo se celebra al mismo tiempo la competición femenina y la masculina. Estás viendo en el estadio a la lanzadora de jabalina, por otro lado el 1500 masculino, y al otro lado tienes en el foso a las saltadoras de longitud. Y es maravilloso en ese sentido. Pero hay algunos deportes que empoderan más que otros. Tú, no sé si tienes, con tu experiencia en el baloncesto, que yo creo que también es un deporte que también se acerca mucho a esa igualdad que tiene el atletismo, y luego hemos visto también éxito de muchas mujeres en boxeo. ¿Crees que hay deportes que empoderan de manera especial, que le dan una fuerza especial a las mujeres cuando lo practican, porque son deportes que tradicionalmente han practicado solo hombres? Bueno, yo creo que hoy en día intentamos pues que todos los deportes puedan ser practicados por hombres y mujeres, y hay mujeres con la motivación suficiente para hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces no hay que ponerles límites a las mujeres. Por ejemplo, cuando empezaban a boxear, pues no, es que el boxeo no es para mujeres y tal. Bueno, pues sí, ¿no? Te puede gustar más o menos ese deporte, pero hay mujeres que hacen boxeo y que además pues entrenan miles de horas en el gimnasio para poder estar preparadas, y bueno, pues realmente son capaces de hacerlo. Igual que hoy en día pasa en otros sectores de la sociedad, pues hay mujeres que estudian ingenierías que, pues no sé, hace 40 años pues había la chica que estudiaba ingeniería, pues era un poco rarita, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Sin embargo, pues ahora pues cualquier proyecto realmente está abierto a las mujeres, y ese empoderamiento es importante. Ahora, el empoderamiento, fíjate, que no es solo que practiquen el deporte, es el que realmente les demos la libertad de poder participar realmente, que no sean meros robots que practican un deporte, sino que estén en la toma de decisiones. Esto es lo verdaderamente importante, y que realmente pues aporten su propia experiencia para crecer, para seguir creciendo. Creo que el papel de los entrenadores en el deporte femenino debe pasar de ser proteccionista, como todavía ocurre, aunque menos que cuando yo empecé, a ser el de una persona que facilita que la deportista pues se autoconozca, se comprometa, se responsabilice, aporte sus sensaciones, sus pensamientos, sus discrepancias, y que eso no suponga que la gente se ponga a la defensiva, y bueno, pues que a partir de ahí crezca. Fíjate que hay muchas chicas que yo he conocido, pues que, bueno, también pasa en los hombres. Esto es también que a veces deportistas que no se atreven a discrepar en un momento dado, pues de lo que plantea la federación, o lo que plantea el entrenador, o lo que plantea pues alguien que está hacia el patrocinador, en fin. Y entonces muchas veces incluso a los deportistas que han sido capaces de discrepar, pues se les ha puesto una cruz, y entonces pues ya no les llaman más a la selección o cosas así, ¿no? Esto por suerte está cambiando,
Y no hay que tener miedo a la deportista que discrepa, porque no está contenta con su rol, porque no le parece bien lo que está pasando, sino que hay que aprovecharlo como una oportunidad de crecer y de que el equipo tenga pues muchos más recursos. Esto también lo podríamos aplicar al deporte masculino, pero quizá en el deporte masculino pues estamos más acostumbrados a que pueda haber una discrepancia. En el deporte femenino pues muchas veces chicas pues no se han atrevido a decir cosas. Ahora está cambiando, pues esto es muy importante. Y hay que cambiar ese estilo de entrenamiento por un estilo en el que empoderes más. Y luego respecto a esto que decías de México, mira, yo hace muchos años en un congreso, y no recuerdo dónde era, pues comenté que el apoyar el deporte profesional femenino pues era una gran estrategia social. ¿Por qué? Porque íbamos a tener modelos de mujeres de éxito, modelos de mujeres que pues eso, que son capaces de esforzarse, de tener una disciplina, de superar la dificultad, y esto iba a ser muy bueno para mujeres que no son deportistas, que simplemente verían a estos modelos como unos modelos a imitar, en el sentido de decir, bueno, yo trabajo de enfermera, o trabajo de abogado, o trabajo de lo que sea, o trabajo de empleada en un supermercado, da lo mismo, pero oye, es que hay mujeres que pueden llegar a ser profesionales en el deporte, a tener una imagen pública, a ganar un dinero, y esto pues a mí como mujer me gusta verlo, ¿no? Y esto es algo que en aquel momento pues parecía un poco, recuerdo que me miraron un poco, me dicen, bueno, no sé, hay otras cosas que no son el deporte y tal, pero lo que estamos viendo es que cuando una deportista realmente muestra este tipo de valores, esto tiene un gancho tremendo. Fíjate que en Gran Bretaña, he estado entrenando 8 años en Gran Bretaña, la selección de Gran Bretaña, de baloncesto femenino. En 2019 logramos llegar a las semifinales en el Eurobasket, que es una clasificación, bueno, incluso estuvimos a punto de clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que era pues impensable en Gran Bretaña, porque el baloncesto pues no es un deporte allí muy popular. Oye, no te puedes imaginar la de chicas de 14, de 13, de 12 años que de grupos de colegios, equipos de colegios que mandaban mensajes al equipo. Fue sorprendente. Teníamos un lema dentro del equipo que era positive glasses, las gafas positivas, ¿no? Cuando teníamos positive glasses. Y esto, pues, lo publicó la página web de la Federación Internacional. Y no te puedes imaginar la positive glasses. Las niñas decían esto, positive glasses, mandaban mensajes de un selfie que se habían hecho, positive glasses, tal. Y yo realmente dije, hombre, qué bien, porque les decía a las chicas, ahora ya sois más que unas jugadoras de baloncesto, ahora sois unos modelos sociales de esfuerzo, de superación, de conseguir más cosas incluso que se han conseguido hasta ahora, más que el equipo masculino, y ahora hay muchas niñas que os están mirando. Ahora tenéis una responsabilidad, porque también esto conlleva una responsabilidad, y eso es también algo que es muy importante tener en cuenta. Entonces, me parece fascinante este poder que tiene el deporte femenino en este momento en el mundo, y que va a seguir teniendo, porque creo que representa un movimiento, pues eso, que realmente trasciende más allá de lo que sucede en la cancha, y esto es fascinante. Y para los que hemos trabajado tanto en el deporte femenino, pues es una satisfacción, ¿no? Que incluso pues nos ven como, oye, qué bien que estás ahí ya, ¿no? Antes de, las chicas, no, pero ¿cómo las chicas? No, pero no, oye, ahora resulta que cualquier persona que esté involucrada en el deporte femenino pues tiene más valor de lo que tenía antes, porque las propias jugadoras son las que están tirando hacia arriba de todo esto, ¿no? Desde luego, y esa creación de referentes de la que hablas, ¿no? Que viene pasando desde que a Katrin Switzer la intentaron echar de la maratón de Boston y consiguió terminarla. Fíjate que estabas hablando de todo esto que es súper interesante, y prácticamente no te he podido preguntar nada de la parte psicológica, que era por la que yo te llamaba de manera principal, así que te digo desde ya que voy a tener que volver a llamarte, pero no quiero terminar la entrevista, que nos quedan unos minutos, sin preguntarte, porque estamos en año olímpico. Estos referentes que se crean, estas mujeres que tienen esa responsabilidad de la que estabas hablando, y que a veces puede que incluso conllevar una presión, ¿no? Porque tienes que hacerlo bien para tu país, para la gente que te está viendo, la gente que te admira, es imprescindible.
que se cuente con una ayuda psicológica y un apoyo emocional también para poder afrontar esto, porque claro, el deporte es muy divertido, es muy bonito, es algo muy emocionante, pero claro, también conlleva una presión y una carga que a veces puede ser mala, y de estas cosas hablas muy bien en este libro que tengo yo aquí delante de mí. Bueno, es que claro, en la medida que vas siendo más conocida, que vas teniendo una mayor repercusión, más empoderamiento, consigues más éxitos, pues también tienes más responsabilidad. Ya no eres una persona anónima, ahora eres una persona conocida, una mujer de éxito, y entonces pues ya empiezan a aparecer pues los riesgos que tiene todo esto, ¿no? Es decir, que el deportista de élite pues vive en un mundo de mucho riesgo psicológico, porque existe esa presión, es decir, hay unas expectativas, pues como has ganado el campeonato del mundo, pues parece que ahora tienes que ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, o todos esperan que siempre ganes, todos esperan que hagan cosas, y precisamente en el libro pues habla de muchos casos de deportistas que han llegado muy lejos, pero que luego no han podido mantenerse, porque no han podido con esta presión, ¿no? Entonces, evidentemente, no se puede eliminar esta presión del todo, porque efectivamente si has ganado Wimbledon, pues todo el mundo piensa, y tú misma piensas, que en el siguiente torneo, en el Abierto de Estados Unidos, pues no puedes ir simplemente a ganar un partido, tienes que intentar llegar a ganar. Esto no se puede eliminar. Ahora, lo que sí se puede hacer es ayudar a la deportista, empoderarla para que tenga recursos que le ayuden a manejar esta presión de la manera más saludable posible. Y es aquí donde entra el papel de los psicólogos del deporte, que siempre ha sido un papel importante, pero ahora ya se le reconoce más, pues porque efectivamente hay esta misión. Es decir, no es solo ayudar a la deportista a ganar, a rendir más, sino también a manejar esta presión para tener salud y a partir de ahí pues poder seguir compitiendo y sobre todo pues estar bien a nivel personal. Entonces esto es básico, es decir, y sobre todo cuando llegas arriba muy pronto. Estas chicas que con 18 años, que con 16, con 19, con 20, muchas veces las mujeres llegan a la élite antes que los hombres en cuanto a edad. Esto suele ser más habitual en las mujeres que llegan antes, pero claro, son muy jóvenes, entonces se crea una expectativa de que hay que ganar siempre, mucha presión, de pronto pues pasas a tener patrocinadores que te exigen mucho, tu propia familia te exige. Incluso cuando no te exigen, tú piensas que te exigen, tú misma te exiges porque quieres responder a lo que crees que los demás esperan de ti, etcétera, y entonces todo esto realmente pues genera una ansiedad muy grande que muchas veces pues te supera, ¿no? Es decir, la clave de las emociones en el deporte es que tú tienes que controlar tus emociones y no tus emociones a ti. Y entonces ese es el límite que es muy importante tener en cuenta. Y ahí el trabajo del psicólogo es eso, es ayudar a la deportista que asuma su responsabilidad, que asume su nuevo rol, a que a partir de ahí pues se conozca mejor a sí misma, que detecte las situaciones que le generan una mayor frustración o mayor ansiedad, que controle las expectativas que se tienen, que sea realista y que a partir de ahí pues pueda funcionar mejor. Y esto es básico. La figura del psicólogo deportivo creo que es una figura fundamental que tendría que estar en todos los equipos y en todas las federaciones. Tiene que haber siempre un psicólogo deportivo. Por esto que estabas hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, me vienen a la memoria las gimnastas de rítmica que empiezan tan jovencitas, o bueno, las de artística igual, que necesitan ese apoyo emocional, ¿no? Y esa dirección de gestión de emociones y de momentos que tienen que ir superando en cuanto a fracasos y éxitos, que lo cuentas fenomenal en el libro. No hemos hablado ni de lo pronto que empiezan las mujeres, de que hay veces que, claro, una mujer cuando mejor preparada para ser madre es a los 25, 30, entre los 25 y los 30, y es el momento también álgido de las carreras de las mujeres. Lo corta que es la carrera de la mujer, que claro, hay que, igual que la del hombre, que los deportistas acaban siendo relativamente jóvenes su actividad profesional como deportistas y luego tienen que buscar otra actividad. Nos quedan muchísimas preguntas por hacerte, Chema, así que yo en los primeros 10 minutos de entrevista ya sabía que te tendría que volver a llamar, así que aunque nos tenemos que despedir ya, te emplazo para otro ratito más adelante, pues poder charlar contigo de estos temas que nos han quedado pendientes, pero
te aseguro que me ha encantado escucharte, es una gozada escucharte hablar de Pues, mujer y deporte. Muchas gracias, pero veo que he hablado demasiado y te he quitado el tiempo de las preguntas. No, lo para siento. nada, no, para nada, al contrario, porque si hay algo que he aprendido yo en este oficio es que tú preparas las preguntas, pero lo importante son las respuestas. Así que yo siempre le dejo el espacio al protagonista, que por eso lo eres. Protagonista, además, que te escuchamos también con Fernando Soria, de vez en cuando en Al Límite, y de verdad que si por algo te dicen profesor, por algo es, desde luego, porque hemos aprendido muchísimo en estos minutos. Chema Buceta, autor de muchos libros, pero sobre todo de este Vamos Rafa, el factor mental en el deporte, enemigo baleado, que yo me he leído y que me ha gustado muchísimo y he aprendido mucho. Y muchísimas gracias por atendernos aquí también en Femenino Singular, en Radio Marca. Pues muchas gracias a ti, un placer estar aquí contigo, la verdad es que ha sido muy agradable y ya sabes dónde estoy cuando quieras volver a llamarme, estaré encantado otra vez con vosotros. Pues volveremos a hablar, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta pronto. Yo me tengo que marchar ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.